Bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy comenzamos con nuestro nuevo capítulo, capítulo 3, ortogonalidad y geometría en RN. Entonces, nos lanzamos con la primera definición. Vamos a empezar a hablar de conjuntos ortogonales y ortonormales. Y para ello, lo primero que necesitamos es una operación entre vectores, ¿sí? Una ley de... No una ley de composición interna en realidad, porque el resultado no va para la Rn, pero sí es una, digamos, operación algebraica que toma dos vectores en Rn y nos devuelve un elemento en R, ¿sí? Es el producto interno y de hecho nosotros ya lo habíamos definido. Si ustedes revisan las primeras clases de matrices, cuando hablamos de la multiplicación de matrices, comenzamos por definir el producto interno y después la multiplicación la definimos como usando el producto interno de fila y columnas. Bien, eso es solo como recuerdo. Ahora, en particular, el producto interno se calcula de manera muy fácil. Vamos a decir que A punto B, que a veces lo vamos a anotar así también, es simplemente la suma desde 1 hasta n de el producto de las componentes del primero por las componentes del segundo. Por ejemplo, si quiero hacer el producto interno entre este vector y este vector, vamos a decir que eso es 1 por 10, o sea, este por este, más 2 por 20, este por este, más 3 por 30, este por este, oh, ahí hay un error de tipeo, y 4 por 40, o sea, este por este, y eso va a dar 300. ¿Ok? Súper sencillo, producto interno de vectores. Ahora, este producto interno satisface dos propiedades que son muy importantes. Primero, es simétrico, y eso quiere decir que si yo tomo dos elementos en Rn, hacer X producto con Y es lo mismo que hacer Y producto con X. Y por otro lado, es bilineal. Y eso quiere decir que es lineal en ambos argumentos. Acá está escrito para uno, pero por simetría, cuando uno tiene simetría sabe que también es cierto si se coloca acá en el primer argumento, digamos, la combinación lineal. Pero, para ser concreto, quiere decir que si yo hago producto interno de X con una combinación lineal alfa y más beta z, es lo mismo que decir alfa veces el producto de X con Y, más beta veces el producto de X con Z. ¿Ya? Estas dos propiedades son súper importantes y las vamos a estar usando muchísimo. Bien, entonces, vamos a demostrar esa propiedad. Vamos a comenzar entonces con la simetría. Y en realidad la demostración es facilísima. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué cosa es x punto con y? X punto con y es por definición la suma desde y igual 1 hasta n de x sub y por y sub y. Pero esto que está acá es un producto de números reales y ustedes saben muy bien que el producto de números reales es conmutativo, así que esto es la suma desde y igual 1 hasta n de y sub y por x sub y. Y eso por definición no es otra cosa que y producto punto con x. A esto uno le llama producto punto o producto interno, ¿eh? Y me van a escuchar decirlo indistintamente porque uno no hace la diferencia. Bien, por otro lado, vamos ahora con la linealidad o la bilinealidad. Entonces uno se pregunta cuánto vale x producto punto con alfa y más beta z. Bueno, eso es por definición la suma desde k igual 1 hasta n de xk por la componente k de alfa y más beta z. ¿Están de acuerdo? Y lo escribo así para recordarles que cuando yo quiero conocer la componente k de la suma de dos vectores, eso es por definición la componente k de el primer vector más la componente k del segundo vector. Entonces, en este caso, el primer vector es alfa i, componente k, más beta z, componente k. ¿Sí? Y les recuerdo que cuando yo quiero conocer la componente k del vector alfa veces y, esa es simplemente alfa veces la componente k del vector y. Acá estoy escribiendo todos los pasos, siendo un poquito latero, para aprovechar de repasar y que nos demos cuenta que hay algunas igualdades que son por definición. Por ejemplo,
Estas dos igualdades son por la definición de suma de vectores y esta de definición de multiplicación de un vector por un escalar. Y para continuar, recordamos que cuando yo tengo una sumatoria, puedo separar la sumatoria, ¿sí? Entonces puedo decir que esto es igual a la sumatoria de esto más la sumatoria de, bueno, esto, por supuesto. Y en realidad no es nada difícil de acá concluir que esto es alfa veces la suma de xk por yk, más beta veces la suma de xk por zk. Y ahí lo que hice fue usar propiedades. Primero, en realidad, está la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma en R. Después, la separación de sumatorias. Y por último, que uno puede sacar constantes de las sumatorias, ¿sí? Y eso es igual a alfa veces xy más beta veces xz, ¿sí? Así que eso nos mostraría la linealidad en este lado, pero como les decía, vamos a agregar otra hojita, como les decía, también se cumple para el otro lado. También sabemos que alfa veces y más, perdón, más beta veces z, x, eso por simetría, yo sé que es lo mismo que x, alfa y más beta z, y eso acabamos de probar que es lo mismo que alfa xy más beta xz, y por simetría de nuevo esto es alfa y x más beta zx. O sea, vemos que también el producto interno es lineal en el primer elemento que está interactuando, ¿sí? Ahora, lo que es menos evidente, pero que también se cumple directamente a partir de esto es lo siguiente, y este es un cálculo que vamos a usar varias veces. Si yo tengo, por ejemplo, alfa u más beta b, y eso lo estoy combinando, le estoy haciendo producto interno, perdón, con ax más by, eso va a ser alfa a u, x más alfa b u, y más beta a b, x más beta b, b, y. ¿Sí? Entonces acá uno ve la bilinealidad, o sea, esto es lineal en los dos argumentos. ¿Sí? Ok, este tipo de cálculos los vamos a estar haciendo un montón y bueno, y con eso probamos la proposición. Bien, entonces, con eso vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de norma. Entonces, vamos a tomar un vector cualquiera en R a la n y vamos a definir su norma simplemente como la raíz cuadrada de a punto a. O sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y, por ejemplo, cuando miramos este vector 1, 2, 3, 4, su norma es simplemente la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado más la cuarta componente al cuadrado, y eso es raíz de 30. Súper sencillo, un concepto bastante simple. Y, por ejemplo, cuando uno mira el vector x, y en R2, perdón, su norma va a estar dada entonces por esta cantidad que está acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos paramos en R2 y miramos el vector x, y, esto sería x, y, uno tiende a imaginarse que x, y corresponde, uno dice, eso es el vector, ¿no? La flechita que une el origen con x, y uno se da cuenta que entonces la norma no es otra cosa, usando el teorema de Pitágoras, esto es x, esto es y esto, el largo de ese vector es, o esa flecha es x cuadrado más y cuadrado en raíz cuadrada. Y eso nos motiva a hablar de que la norma de un vector representa su tamaño y en cualquier dimensión. ¿Sí? En principio es una definición que sacamos de la geometría para dimensión 2 o 3, que es donde podemos fácilmente ver que se cumple,
pero en R a la n, que significa el tamaño de un vector de dimensión 8. Bueno, va a significar, le vamos a decir que eso está representado por su norma. ¿Por qué? Porque extiende la idea de cómo lo haríamos en las dimensiones físicas, que son dimensión 2 y dimensión 3. ¿Ok? Bien, entonces, proposición muy interesante, desigualdad clásica, tan clásica que tiene nombre propio, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Vamos a probar ahora que si tenemos dos vectores cualquiera en Rn, entonces el valor absoluto de su producto interno es menor o igual que el producto de sus normas. La demostración no es difícil, pero es tremendamente astuta. Y es lo siguiente. Voy a definir una función, miren. Perdón. Sea P de t igual la norma de x más t veces y al cuadrado. ¿Ok? Hay una cuestión que es obvia, ¿no? Volvamos atrás un poquito. Bueno, la norma es en principio una raíz cuadrada, como podemos ver acá. Y la raíz cuadrada sabemos que toma valores positivos. La función raíz cuadrada es positiva, o valores no negativos. Y después cuando uno lo mira acá también, uno ve que está sumando cosas al cuadrado y uno sabe que todo número al cuadrado es no negativo. Por lo tanto, cuando yo escribo acá que esto es mayor o igual que 0, no hay nada que probar, digamos. Eso es bastante obvio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la norma al cuadrado, la norma era la raíz cuadrada del producto punto del elemento al que le estoy tomando norma por sí mismo. Entonces, cuando le tomo cuadrado, lo que estoy haciendo es borrar la raíz y esto se transforma simplemente en el producto punto del elemento consigo mismo, o sea, x más ti por x más ti. Y ahora, gracias a la bilinealidad, uno se da cuenta que esto es simplemente x, x más t x, y más t y, x más t cuadrado y, y. Y cuando uno mira esto, uno se dice, bueno, resulta que este término de acá y este término de acá son iguales, porque el producto punto es simétrico. Así que esto es simplemente la norma de x al cuadrado más 2t x, y más t cuadrado por la norma de y cuadrado. Y cuando uno mira esto, cuando uno ve esta expresión, uno se dice, x e y están fijos. Eso quiere decir que su producto punto es un número real y que sus normas al cuadrado son otros números reales. Así que cuando yo escribo esto, concluyo de inmediato que esta función p de t, que es una función de t, es simplemente una función cuadrática, es una parábola. Pero no es cualquier parábola, es una parábola cuyo coeficiente del elemento cuadrático, ¿cierto?, es positivo o no negativo, y además es siempre positiva. Entonces, es una parábola que, digamos, bueno, podría ser así, en principio, pero para ponerlo en el caso más general, es una parábola de esta forma. ¿Sí? Eso es PDT. ¿Ok? Y lo que pasa es que cuando yo tengo parábolas de esa forma, yo sé que a lo más pueden tener una raíz real que es el 0, y los polinomios de grado 2, sus raíces las conozco súper bien y sé que están caracterizadas por un numerito que uno le llama el discriminante, ¿no? Que típicamente uno lo anota con un triangulito y que uno dice que es b cuadrado. Si ustedes miran acá, ¿quién es b cuadrado? B cuadrado es 2 veces x, y, o sea, estamos diciendo 4x punto y al cuadrado, menos 4ac. ¿Quién es a? A en este caso es y cuadrado, y c en este caso es norma de x al cuadrado.
Entonces esto es norma de x al cuadrado por norma de y al cuadrado. Y si yo digo que esto a lo más tiene una raíz que es doble, digamos, lo que tiene que ocurrir con este discriminante es que tiene que ser menor o igual que 0. Bueno, y la única manera que eso ocurra es que el valor absoluto de x, y, ¿cierto?, sea menor o igual que el producto de las normas. Qué raro, lo voy a escribir así mejor. ¿Sí? Fíjense bien, tengo que este es un polinomio que o bien tiene una raíz doble, o bien no tiene raíces reales, y la única forma que eso pasa es cuando el discriminante es menor o igual que 0 del polinomio de grado 2. Acá tengo el discriminante, entonces para que eso ocurra, lo que tiene que ocurrir esto acá, ¿por qué? Porque tiro esto para el otro lado, me simplifico los 4, tomo raíz, y les recuerdo que la raíz del cuadrado es el valor absoluto. ¿Sí? Así que con eso termina la demostración, tenemos desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bien, ahora que tenemos probada la desigualdad de Cauchy-Schwarz, podemos probar las siguientes propiedades de la norma. Entonces, la norma en Rn satisface que es positiva. Nosotros sabemos de entrada que x, la norma de x es mayor o igual que 0, ¿sí? Pero la verdad es que 0 sí, solo sí, x es el elemento 0. Por otro lado, es homogénea, y esto quiere decir que si yo le tomo la norma a lambda veces x, eso es el valor absoluto de lambda, por la norma de x. Y por último, satisface la desigualdad triangular, que nos dice que si yo le calculo la norma a la suma de dos vectores, eso es más chico que la norma de uno más la norma del otro. ¿Ok? Bien. Las demostraciones son bastante sencillas. La primera, solo hay que notar lo siguiente, fíjense. Si norma de x es igual a 0, eso es lo mismo que decir que la raíz de x sub i al cuadrado es igual a 0, desde igual 1 hasta n. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense que estos términos que estoy acá, ninguno es negativo. Entonces, cuando una suma de números reales me da 0, yo tengo dos opciones. O bien todos son 0, o bien hay positivos y negativos que se compensan entre sí. Pero para que haya una compensación tiene que haber un cambio de signo, y en este caso, que yo sé que todos tienen el mismo signo, se concluye de inmediato que xi al cuadrado es igual a 0 para todo i, o sea, que x es igual a 0. ¿Sí? Bueno, y si x vale 0, es obvio que la suma de sus componentes es 0. Entonces, la otra implicancia realmente es gratis. Eso es muy, muy sencillo. De la misma manera, también es muy sencilla la homogeneidad. ¿Por qué? Porque si yo tomo lambda veces x, esto por definición, la norma va a ser la raíz de la suma de la componente i de lambda x al cuadrado. Y lo escribí así para enfatizar que cuando yo quiero saber la componente i de un vector, que es la ponderación por escalar de otro, eso es simplemente lambda veces la componente i del vector original, así que esto es la raíz de la suma de lambda cuadrado por x sub i al cuadrado. Y eso, por supuesto, el lambda puede salir de la suma porque es una constante, el lambda cuadrado, y cuando le calcule su raíz a lambda cuadrado me queda el valor absoluto de lambda, y esto por la suma de los xi al cuadrado, o sea, valor absoluto de lambda por la norma de x. ¿Ya? Muy sencillo también, no tiene mayor complejidad. Ahora, la parte más interesante es qué pasa con la desigualdad triangular. Y para probar la desigualdad triangular vamos a partir por encontrar la norma al cuadrado. La norma al cuadrado de la suma, o la norma de la suma al cuadrado, eso es por definición x, perdón, x más y, producto interno con x más y, y eso es por bilinealidad, fíjense bien, x, más dos veces xy más y, donde estamos usando que el producto interno es simétrico. Y con eso, esto es lo mismo que la norma de x al cuadrado más dos veces la norma de x con y
más la norma de y al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que por Cauchy-Schwarz nosotros sabemos que eso es menor o igual que la norma de x por la norma de y. Por lo tanto, esto es menor o igual que, fíjense bien, x cuadrado, Cauchy-Schwarz, más 2 veces norma de x por norma de y, más norma de y al cuadrado. Y uno dice, ah, pero esto que está acá al lado, aquí, es un cuadrado de binomio, eso es norma de x más norma de y al cuadrado, y tomando raíz cuadrada, eso implica que la norma de x más y es más chico que la norma de x más la norma de y. Y con eso probamos la desigualdad triangular y con eso terminamos la demostración de la proposición de las propiedades para la norma. Bien, continuamos. Vamos a decir que un vector está normalizado si su norma es igual a 1. Por ejemplo, este vector que está acá es un vector normalizado. Si recuerdan, hace un ratito vimos que cuando miraba el vector sin eso, el vector 1, 2, 3, 4 tenía norma raíz de 30, entonces si divido el vector por su norma, gracias a la homogeneidad, eso hace que el vector me quede normalizado. Ahora ustedes pueden hacer el calculito, y si le calculan la norma a este vector les va a dar 1, porque en realidad cada vez que yo tengo un vector x, si yo considero el vector x dividido por norma de x, eso es un vector, ¿cierto? Piensen ustedes que 1 dividido por norma de x es un escalar, así que si yo le calculo la norma a ese vector, eso es 1 partido por norma de x, valor absoluto, eso es lo que nos dice la homogeneidad, por la norma de x, pero como la norma de x es positivo, el valor absoluto es el mismo número, entonces se va con eso y eso vale 1, ¿sí? Así que decimos que un vector está normalizado cuando su norma es 1, y en realidad todo vector se puede normalizar porque simplemente hay que dividirlo por su norma. ¿Ok? Ahora, cuando uno suma vectores, la suma de vectores, les recuerdo, era simplemente, decíamos, si tenía un vector x, tenía un vector x1 hasta xn, su suma de i1 hasta in, eso era x1 más i1 hasta x1 más, perdón, xn más in. Esa suma estándar de vectores que hemos hablado, uno la puede hacer en cualquier dimensión utilizando el método del paralelogramo, tal cual uno lo hace en dimensión 2 o dimensión 3. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si yo pienso que x, ¿cierto? Si acá está el origen, si este es el origen, digamos, y acá estaba x, yo puedo pensar que el vector x es esta flecha, otro vector y que apunta en alguna otra dirección va a ser esta otra flecha, y la suma de x más y no es otra cosa que si yo tomo acá, traslado el vector y acá, y trazo la flecha desde 0 hasta donde me queda la puntita del vector y trasladado. ¿Sí? Eso se llama el método del paralelogramo, y eso lo seguramente lo han visto en dimensión 2. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este método es importante por lo siguiente. Fíjense bien que el calculito que hicimos antes para probar la desigualdad triangular era esencialmente esto que está aquí. ¿Sí? Mostramos que la norma de x más y al cuadrado era la norma de x cuadrado más 2 veces la norma de x por y más la norma de y al cuadrado, bajo raíz. Si uno vuelve acá al monito, uno se da cuenta que este tamaño al cuadrado es igual a este tamaño al cuadrado más este tamaño al cuadrado más otra cosa. Y uno mira eso y dice, bueno, eso suena como el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, uno sabe que la hipotenusa
al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado en la medida que los catetos sean ortogonales, ¿cierto? Cuando hay un ángulo recto, por eso es que se llaman catetos, si no, en otros triángulos no usamos esa nomenclatura. Entonces, eso nos motiva a decir que cuando yo mire esto y este término no esté, entonces se cumpla que el tamaño de x más y al cuadrado es igual al tamaño de x al cuadrado más el tamaño de y al cuadrado, que es cuando se cumple el teorema de Pitágoras, digamos, vamos a decir que los vectores son ortogonales. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que para que esto desaparezca, lo que tiene que ocurrir es que el producto interno entre x e y sea igual a 0. Entonces vamos a definir que en Rn dos vectores son ortogonales si x.y es igual a 0. ¿Sí? El producto interno igual a 0. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo estos dos vectores de R2, esos dos vectores son ortogonales. ¿Por qué? Porque ese producto interno es 1 por menos 1 menos 1 más 1 por 1 igual 0. Pero si además uno hace un monito, vamos a hacer un monito, resulta que el 1, 1 es, digamos, ese vector, el menos 1, 1 es, no me quedó tan bien, me falló el pulso, es eso, ¿sí? Ese es el menos 1, 1, ese es el 1, 1, son ortogonales, su producto interno da 0, se lo calcula fácil, pero además cuando uno los dibuja se da cuenta que ellos dos forman un ángulo recto. Así que esta definición que estamos introduciendo es consistente con la noción de ortogonalidad que tenemos en R2 o R3. ¿Sí? Y ahora vamos a decir que un conjunto x1 hasta xm es un conjunto ortogonal si yo tomo dos cualquiera y entre ellos su producto interno es 0, y vamos a decir que son ortonormales si además cada uno de ellos está normalizado, o sea, si cada uno de ellos tiene norma 1. Por ejemplo, cuando yo pienso en los vectores canónicos, que les recuerdo, el vector canónico es aquel que tiene muchos ceros, un 1 y otros ceros, y ese 1 está en la posición i. Entonces, estos vectores, claro que tienen norma 1. ¿Por qué? Porque el único que aporta a la norma es la componente distinta de 0, que vale exactamente 1. Así que es muy fácil probar que esto tiene norma 1. Y además, cuando yo hago producto interno entre dos de estos, como solamente tienen 1 en componentes distintas, ¿sí? Por ejemplo, el E1 lo tiene en la primera componente y el E2 en la segunda. Cuando lo enfrento, pongo uno frente al otro y multiplico componente a componente, todo se anula. ¿Sí? Entonces es muy fácil mostrar que estos vectores canónicos forman un conjunto ortonormal, pero es solo un ejemplo de los infinitos conjuntos ortonormales que uno puede encontrar en cualquier espacio de dimensión mayor o igual que 2. Bien, para continuar, vamos a probar la siguiente proposición, que nos dice que siempre que yo tengo un conjunto ortogonal de vectores, ese conjunto es linealmente independiente. Y en particular, si yo tengo un conjunto ortogonal de n vectores, ese conjunto es inmediatamente una base de R a la n. Fíjense que aquí estamos restringidos a espacios vectoriales euclidios, que lo llaman, que es R a la n. Entonces, si estamos en R a la n y encontramos n vectores ortogonales entre sí, inmediatamente son una base. ¿Por qué? Porque inmediatamente son LI. Y les recuerdo que cuando yo tengo una familia LI del mismo tamaño que la dimensión del espacio, esa familia es inmediatamente una base. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar esto. La demostración es bastante sencilla. Entonces vamos a decir sea, no, con negro me gusta escribir. Entonces, sean x1 hasta xn vectores ortogonales. Y lo que queremos demostrar es que son LI, linealmente independientes. Una vez más, en nuestro curso, ¿cómo probamos que unos vectores son LI? Bueno,
nos damos escalares alfa i de i igual 1 hasta n, tales que alguna combinación de esos escalares da 0, ¿cierto? De esos escalares por los vectores, quiero decir, entonces tengo la combinación lineal. La voy a escribir así, ¿eh? Alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más alfa n, xn, y eso es igual al vector 0. ¿Ok? Si esto es cierto, y lo que yo quiero demostrar, ¿cierto? Por demostrar, esta ecuación le voy a poner 1 y vamos a ir por demostrar que alfa i es igual a 0 para todo i. Si probamos eso, entonces hemos probado que los vectores son el i. Entonces el truco que vamos a usar es lo siguiente. Lo que estoy diciendo en esta ecuación 1 es que este vector, que es un vector compuesto por una combinación lineal, pero es un vector al fin y al cabo, es igual al vector 0. Y es súper fácil darse cuenta por cómo está definido el producto interno, que cuando yo hago 0 producto interno con cualquier vector, eso me da 0, porque el 0 tiene solo componente 0, entonces cuando vaya multiplicando componente a componente voy anulando todo. Entonces, ¿qué ocurre si yo aquí hago producto interno haciendo, voy a escribirlo así, a producto interno de 1 con el vector x1, ¿sí? Lo que estoy diciendo, ¿qué pasa si le hago producto punto acá por x1? Si hago producto punto por x1, al lado izquierdo lo que me va a quedar es alfa 1, de hecho lo voy a escribir así, voy a hacer énfasis de hacer todos los pasos. x1, esto es igual a 0, x1, entonces obviamente eso es igual a 0. ¿Y qué me queda al lado izquierdo? Al lado izquierdo nosotros dijimos que la función era lineal, y nosotros ya sabemos cuando yo tengo una función que es lineal y separa la combinación de 2, en realidad separa la combinación de n. Por lo tanto, esto se nos transforma en alfa 1, x1, x1, más alfa 2, x2, x1, más más alfa n, xn, x1. Y aquí ocurre la magia, porque nosotros sabemos que los vectores son ortogonales. Y por ser ortogonales significa que cuando yo hago x2 por x1 me da 0, x2 x3 por x1 me da 0, aquí me van a aparecer un montón de ceros, 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 xn por x1 me da 0. Bien, de acá se concluye entonces, esto implica que alfa 1 por el único elemento que sobrevivió, que es este de acá, que es x1 por x1, eso nos da la norma de x1 al cuadrado es igual a 0. Y acá me doy cuenta de que hay un error en el enunciado del teorema, de la proposición que vamos a arreglar inmediatamente, y es el siguiente. Los vectores linealmente, los vectores ortogonales, además los vamos a suponer todos ellos distintos de 0. Y de 0 quiero decir el vector 0. Entonces con eso, con esa hipótesis que me había faltado, concluimos inmediatamente que esto es distinto de 0, y por lo tanto eso implica que alfa 1 es igual a 0, repitiendo la idea ahora, en vez de con x1 haciendo producto punto con x2 en esta ecuación 1, y luego con x3 y así sucesivamente, vamos a mostrar que todos los escalares son 0 y que por lo tanto la familia es linealmente independiente. Y con eso se termina la demostración y terminamos la clase. Muchas gracias.